Gracias te damos, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Te bendecimos, te exaltamos, te coronamos, Señor, entre nosotros, papá. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Amén. Amén. Dile que está ahí a tu lado, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Amén. Amén. Amén, amén. Podemos verlo en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de angustia, pero hace rato cuando estábamos en la adoración y Dios me hacía entender que hasta en estas cosas le quitamos importancia a Dios por darle más importancia a otras cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y durante esta semana, cuando yo estaba preguntándole a Dios de qué voy a predicar, qué palabra quieres que le dé a tu pueblo, y Dios me decía, ya no prediques del coronavirus, porque todos los pastores ahorita nos agarramos domingo tras domingo o entre semana, o que subo ya un mensajito en martes, en jueves, hablando acerca del coronavirus, hablando acerca de la infección que hay, hablando acerca de todo lo demás, y dice, y se están olvidando de hablar de otras cosas, se están olvidando de hablar de otros temas variados que Dios tiene para con nosotros. O sea, no todo es virus, no todo es infección, no todo es muerte, sino que también hay palabra de vida para nosotros. Amén. Me decía Dios que en esos tiempos difíciles es donde sus promesas se hacen realidad, porque estaba yo meditando cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y dice que pasó la plaga de la muerte, y en las casas donde estaba la sangre del cordero, ahí no los tocó. Ahora estamos como en tiempos de Egipto ahorita, todos encerrados en su casa, pero hay gente que viene el espíritu de destrucción, de muerte. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente lo han despedido, lo han corrido de su casa por no pagar la renta, no tienen qué comer. Pero hay quienes hemos tenido trabajo todavía en este tiempo, hay quienes tenemos la dicha de tener comida en nuestro refrigerador. Entonces ahí lo veo yo y les hago yo un llamado a los que no sirven a Dios, les hago un llamado a los que están jugando con Dios, a que nos afirmemos más con Dios. Si ya estás firme, afírmate más con Dios, porque en momentos como estos es donde te das cuenta que verdaderamente Dios es un Dios que existe, que verdaderamente Dios es un Dios que provee, y no necesitas que dar una ofrenda, no necesitas que dar un pacto, no necesitas que nada de dinero. Estaba ahí viendo que un pastor estaba diciendo que si tú dabas el diezmo, entonces Dios te iba a proteger, que entre más diezmo dieras, más Dios te va a dar la protección con enfermedades y con todo eso. Pero eso es mentira. Eso es mentira, porque imagínate que no le sirves a Dios, o que nunca has ido a una iglesia cristiana, que no conoces a Dios, que no sabes cómo servirle, que estás viviendo en pecado, y vas a venir a traer una ofrenda y decirle, Dios, es que quiero que me protejas del virus que está ahorita suelto, y le dejas tu ofrenda, tu pacto, por mucho que pueda hacer. Aquí a esta iglesia puede venir un millonario y decirme, le voy a dar $1,000,000 a Dios para que me libre del virus que está pasando, pero Dios no se mueve por el dinero, sino que Dios se mueve por la fe. Y Dios se encarga de proveer el dinero para aquellos que lo necesitan, para aquellos que predican su palabra, en ocasiones sin necesidad de pedir, en ocasiones sin necesidad de decir nada. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar por este tema. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos entender, Señor, los tiempos, que podamos entender, Señor, el porqué de todas estas circunstancias, el porqué en ocasiones
nos desanimamos, por qué en ocasiones la gente no quiere escuchar de tu palabra. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendecimos a los que nos ven también por redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy se llama escoge la vida, no la muerte. ¿Cómo puede ser que escoge la vida y no la muerte? Podemos ver, no solamente hoy en día, sino siempre, la gente le gusta irse por el camino que lo va a llevar a la muerte. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino para la perdición. Aún yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá, mi papá me contaban fábulas y me decían, no, es que cuando tú te mueras, te va a tocar estar delante de dos caminos, y un camino lleno de rosas con espinas, y un camino que está muy bonito, pero ¿cuál vas tú a escoger? Entonces, desde ese momento ellos me decían, tú te vas por el camino difícil, pero te va a llevar a Dios. Tú te vas por el camino fácil, pero te va a desviar de Dios. Entonces, lamentablemente mucha gente va por ese camino, como decía el Señor Jesús, porque ancha es la puerta para la perdición. Y muchos de nosotros estábamos caminando o habíamos pasado por esa puerta ancha de la perdición. Pero Jesús vino a rescatarnos, Jesús vino a abrir nuestro entendimiento. Y yo decía, ¿por qué hay gente que nosotros le hablamos de Dios, o que llevamos años hablándoles de Dios, de decirles, sírvele a Dios, mira, Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar, Dios te puede usar, Dios te quiere usar, Dios quiere hacer algo grande contigo, Dios no te quiere tener nada más en una silla, yendo los domingos, un domingo a la semana o un domingo al año, nada más a sentarte, a escuchar a alguien hablar y después irte a tu casa y seguir haciendo lo mismo, y tu vida no cambió y tu vida no fue transformada, sino que el Dios del que yo te estoy predicando es un Dios que verdaderamente te puede transformar, te puede cambiar. Y un ejemplo soy yo. Dios me quitó los vicios, Dios me quitó el pecado, Dios me transformó, Dios me limpió, Dios me usó. Tal vez mucha gente que me conocía en el pasado puede, o antes de que yo fuera pastor, o puede decir, sí, ahí andabas de pecadora, ahí andabas de esto, ahí andabas de aquello, pero ahora no. Dios me transformó, Dios me cambió. Dios es un Dios real que te quiere cambiar, te quiere transformar, te quiere limpiar, te quiere lavar, quiere llevarte a tu propósito por el cual tú estás aquí en la vida. Pero a veces no entendemos cuál es ese propósito y le damos prioridad a otras cosas. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando yo le hablo a alguien y es frustrante hablarle a alguien de Dios, de que cambie su vida, de que deje lo malo, de que Dios lo puede cambiar, lo puede transformar, puede cambiar su situación espiritual primeramente? Porque hay quienes te hablan de que Dios te va a cambiar la situación financiera, económica primero y después lo demás. No, Dios está más interesado en tu alma que en tu cartera, y lo que Dios quiere cambiar primero es tu alma, y después va a cambiar tu cartera también. Amén. Y estos no hacen caso a lo que a veces decimos, o simplemente quieren vivir como ellos quieren, o quieren seguir viviendo en el pecado. El que es adúltero quiere seguir adulterando, el que es drogadicto se quiere seguir drogando, el que es fornicario quiere seguir fornicando, el que es idólatra quiere seguir idolatrando un palo, una piedra, y no quieren acercarse a Dios. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que impide que la gente entienda de que lo mejor es servirle a Dios? De que no puede estar en un mejor lugar que estar en la presencia de Dios, que no puede sucederle algo mejor a su vida que entregarle su vida a Cristo, entregarle su corazón a Cristo, reconocerlo como su Señor y Salvador. Vamos a leer en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15.
Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Amén. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está un momento, ahí se nos muestra un momento en la vida de los israelitas donde tenían que escoger. Aquí no dice que no vayan a caer en idolatrías, en esto y en aquello, sino dice que ya servían a dioses ajenos, aún pasando por el desierto, aún estando todos esos 40 años, aún estando en Egipto, ya tenían dioses ajenos a Dios. Pero llega un momento en el que están a punto de tomar la tierra prometida y Josué les dice, ok, a partir de ahorita es un momento decisivo para tu vida. Escoge a quién le vas a servir. Le vas a servir a los dioses a los cuales le servían tus padres y que tú viste que nunca hubo un cambio, una transformación verdadera, porque eso es una realidad. Yo en mis padres nunca vi un cambio, una transformación verdadera en sus vidas. Ellos eran ir a la iglesia, regresábamos de la iglesia, se compraban sus cervezas, se ponían borrachos, invitaban amigos, hacían una fiesta y todo era puro deleite en la carne, pero no ibas a la iglesia a cambiar verdaderamente, sino que nosotros íbamos a la iglesia solamente, o mucha gente va a la iglesia solamente porque en ocasiones no entendemos ni por qué. O sea, no te puedo decir ni un por qué, porque yo no entendía por qué tenía que ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia, me hablaban de Dios, veía a Cristo, veía aquel, pero no entendía el por qué estaba yo allí en la iglesia. Y muchas veces no tenemos nosotros ese entendimiento. Entonces Josué en este momento les dice, escoge, ¿quieres servir a los dioses que tus padres sirvieron? ¿O quieres servirle a los dioses de esta tierra en la que nosotros estamos habitando? Pero también él decía, fíjate cómo le sirven a estos dioses. Era gente que sacrificaba a sus hijos. Imagínate que tú fueras y aventaras a tu hijo en la lumbre ofreciéndolo a un dios. O que tú fueras y le cortaras a tu hijo en la piel o le hicieras cicatrices ofreciéndolo para un dios. O que tenías que matar a una persona para ofrecerla a Dios. Bueno, a esos dioses falsos, no al Dios verdadero. Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, ¿a quién les quieren servir? En momentos de dificultades, Dios viene y te pregunta, ¿a quién quieres servir? ¿A qué Dios tú le quieres servir? ¿Quieres seguirle sirviendo al Dios que le ha servido, pero nunca ha cambiado tu vida, nunca ha cambiado tu matrimonio, nunca han cambiado tus hijos, tu situación sigue siendo la misma, sigues viviendo con depresión, sigues viviendo con tristeza, puedes tener toda tu familia, pero sigues viviendo con una soledad interna que nunca la has podido cambiar? Pero en el momento en el que tú decides servirle a Dios, en el momento en el que tú decides buscar de Dios, en el que tú decides entregar tu vida a Dios, todo es transformado en nuestras vidas. Y es que servirle a Dios no es nada más ir a la iglesia y ya. Servirle a Dios significa que hasta cuando tú estás en tu casa, en la manera en la que tú te comportas en tu casa, en la manera en la que tú hablas en tu casa, en la manera en la que tú eres con tu vecino, con tus trabajadores, con la gente, con tu esposa, tus hijos, ahí tú le estás sirviendo a Dios también. Servirle a Dios es un cambio total en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar. Pero mucha gente no quiere servirle a Dios. Mucha gente prefiere seguir en el vicio. Mucha gente prefiere seguir en el alcohol.
prefiere seguir en el pecado. ¿Por qué? Porque están a gustos. Porque servirle a Dios es una incomodidad para la carne, pero es una comodidad y un refrigerio para el espíritu. Amen. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Nuestro espíritu o nuestra carne? Espíritu. Porque en ocasiones alimentamos más nuestra carne, y no me refiero a la comida física, sino alimentamos más nuestra carne, porque nuestra carne se alimenta del pecado. Entre más pecado tú le des a la carne, más el espíritu se va apagando en ti. Pero si yo empiezo a alimentar el espíritu, buscando a Dios, sirviéndole a Dios, tratando de apartarme de esto, de aquello, hay en ocasiones en las que te vas a tardar años o van a pasar años para que tú puedas romper un pecado o para que tú puedas romper un vicio, pero de que lo vas a romper porque Dios está contigo. Amén. Porque tú has decidido servirle a Dios, porque tú has decidido seguir a Dios. Entonces, llegan momentos como estos y tú le dices a la gente, busca a Dios, sírvele a Dios, pero la gente dice, no, yo estoy bien así como estoy. Y luego nosotros nos enojamos, nos desesperamos y quisiéramos jalar a la gente de los pelos y traerlos a fuerzas a la iglesia, meterles la palabra a fuerzas, hacerlos que se conviertan a fuerzas, y muchas veces nos frustramos, nos desesperamos. Como pastores también nos frustramos, nos desesperamos y decimos, tanta gente que le he predicado, tanta gente que le he invitado a la iglesia y no viene y no quiere cambiar su vida y sabe que la solución está en Dios, pero no la quiere buscar. ¿Por qué? Porque en momentos de necesidad y de angustia corremos a la presencia de Dios, pero en cuanto nuestro problema se arregla, nos regresamos otra vez a donde estábamos. Y esto no lo digo por nadie en específico, por favor, no quiero que piensen que lo que yo predico, lo predico por algún caso, por alguien que me platicó algo y entonces yo aquí le ando exponiendo sus trapitos al sol. No, estas prédicas son en general. ¿Por qué? Porque también yo lo viví. También yo llegué en momentos en los que tenía mucha necesidad y buscaba a Dios y decía, ahora sí voy a ayunar y ahora sí me voy a apartar del pecado, y buscaba a Dios, y de repente cuando veía que Dios era propicio para conmigo, otra vez regresaba a lo mismo. Pero no se trata de eso. Y muchas veces no entendemos el por qué nos frustramos. No sé si a ti te ha pasado. Entonces es necesario tener una experiencia con Dios para darnos cuenta de sus muchas bondades. Mucha de la gente que no quiere enderezar su vida, y digo enderezar porque ya saben de Dios, pero no quieren vivir en rectitud. Si yo le pregunto, con mucho respeto lo digo, si yo le digo a un católico, entrega tu vida a Cristo, sírvele a Dios. Las personas que son católicas conocen de Dios, porque es el mismo Dios al que yo predico aquí, es el mismo Dios el que predican en una iglesia católica, porque es Yahweh o Jehová. Yahweh es invocado en la iglesia católica, es el mismo Dios al que yo le sirvo, pero tenemos un entendimiento diferente. No es a veces cambiarte de religión, sino que es cambiar tu mentalidad y servir a Dios de otra manera. Dios no te quiere tener en una iglesia toda tu vida sentado. Dios por eso dice servir. Mi casa y yo, dice, serviremos. Porque Dios quiere que tú sirvas en tu comunidad. Dios quiere que tú le hables a tu vecino. Dios quiere que tú impactes tu comunidad. Dios quiere que impactemos esta ciudad. Dios quiere que impactemos el condado. Dios quiere que impactemos el país. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no le sirvo y cada domingo solamente voy a estar sentado a escuchar 15 minutos un sermón en italiano o en latín, que ni sé ni qué dijo el sacerdote? La vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana no es de ir y comerme la hostia o tomarme el vinito y ya me voy para mi casa y ya soy salvo y ya soy convertido. No,
porque esas cosas no te dan la salvación. Yo puedo comulgar todos los días, pero eso no me da la salvación. Lo que me da la salvación es cómo está mi corazón delante de Dios. Lo que me da la salvación es cuántos dioses hay en medio de mí y de Dios. Entonces, tenemos que tener una experiencia con Dios. O sea, vivir en rectitud no es ser perfecto, sino es vivir alejados del pecado lo más que podamos, porque nunca nadie va a poder estar 100% alejado del pecado. Porque obvio todo el tiempo vamos a estar siendo tentados por el pecado. Josué entendía lo que era servirle a Dios, porque toda su vida se la pasó pegado con Moisés, con alguien que servía a Dios. Imagínate, por 40 años en el desierto estuvo pegado Josué, y cuando Dios le hablaba a Moisés, y muchas veces decimos, es que Moisés se aventó 40 días, 40 noches, cuando subió al monte y habló con Dios, pero Josué estaba ahí abajo esperándolo igual. 40 días, 40 noches, 2 veces, sin comida. Josué esperando a que bajara Moisés, porque entendía lo que era servirle a Dios. Por eso cuando llega el momento en el que le dice a la gente, escojan a qué Dios van a servir, porque yo sé a qué Dios yo estoy sirviendo. Y por eso si yo te predico a ti y te digo, entrega tu vida a Cristo, sírvele a Dios, es porque yo sé a qué Dios yo le estoy sirviendo. Yo sé lo que Dios ha hecho con mi vida. Yo sé lo que Dios ha hecho dentro de mí. Yo sé los cambios que Dios ha hecho en mi corazón, en mi mente. Por eso yo te predico y te invito a la iglesia y te digo, cambia, acepta a Dios. Él puede transformar tu vida, Él puede cambiar tu matrimonio, Él te puede salvar, Él puede cambiar las cosas alrededor. Porque yo lo conozco, porque yo lo he experimentado. Porque yo, aunque he batallado, aunque he pecado mucho delante de Dios, pero yo sé lo que es servirle a Dios. Yo sé de qué Dios yo te estoy predicando. No te estoy predicando de una fábula. No te estoy predicando de un ser mitológico nada más. Te estoy predicando de un ser que obra en mi vida. Y lo he visto lo he visto en mis enfermedades. Dios me ha sanado. En febrero me enfermé. No sé si fue el flu. Hay teorías conspiradoras que dicen que el coronavirus ya estaba desde entonces. No sé si fue flu o fue coronavirus o lo que fuera. Pero fue una enfermedad dura, difícil. Pero el flu dicen que tarda a veces hasta 14 días en irse. Y a mí me duró 2 días nada más. 2 días, al tercer día ya andaba trabajando, ya andaba como si nada. Dije, gloria a Dios. Me permitió pasar un poquito de dolor, pero no me permitió estar todo el tiempo, y así es Dios. A veces decimos, es que Dios no me libró de esto. No te libró, pero a lo mejor te ibas a morir de esa enfermedad. Y Dios fortaleció tu sistema inmunológico para que no te murieras. Por eso tenemos que servirle a Dios. Y en este momento en el que hay crisis en el país también, yo puedo ver la mano de Dios. Me da tristeza, me da dolor ver gente que se ha quedado sin trabajo, gente que no tiene para pagar la renta y que luego el gobierno no les va a ayudar por ser indocumentados. Me da tristeza porque digo, no se merece eso la gente, la humanidad. Pero veo que Dios me ha prosperado y me ha guardado en este tiempo y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso te digo, sirve a Dios, porque en estos momentos de dolor, de angustia, Dios te cubre, te protege, te suple, te prospera. Porque Dios guarda a sus hijos. Los hijos de Dios verdaderos no conocen crisis. Yo no conozco crisis. Yo veo en las noticias crisis,
la gente se está quedando sin dinero, sin esto, sin aquello. Y yo llego a mi casa, oro a Dios y me dice, no hay crisis. En el reino de los cielos no hay crisis. ¿Y en qué estás viviendo tú? ¿En el reino terrenal o en el reino de los cielos? Entonces en ocasiones nos frustramos porque queremos que la gente entienda lo que nosotros entendemos. Queremos que la gente sirva al Dios que nosotros servimos y nos frustra. Pero tenemos que entender también por qué la gente en ocasiones escoge el camino del mal. Por qué en ocasiones la gente escoge mejor no buscar a Dios. En ocasiones no es porque ellos quieran hacer lo malo, sino que va más allá de lo que nuestros ojos no pueden ver. Amén. Amén. Efesios capítulo 6. ¿Están siendo edificados o no? Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que hay todo un mundo espiritual en la que nuestra lucha no es contra la carne, la lucha no es contra mi vecino que no quiere servir a Dios, porque en ocasiones no quiere servir a Dios porque en él hay tal vez una influencia, tal vez en él hay una opresión. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay un mundo espiritual al cual todos nosotros estamos expuestos y puede ser una influencia demoníaca, una opresión demoníaca o una posesión demoníaca la que no deja que la gente se acerque a Dios o le conozca más de lo que ya le conoce. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a una persona, oye, te invito a la iglesia, te invito a que conozcas a Dios, y por acá un demonio le está hablando, lo está influenciando y le está diciendo, no, nada más quiere tu dinero, no vayas, están locos, no le hagas caso. Y la gente, como está siendo influenciada por ese espíritu, dice, no, yo estoy bien como estoy, porque el espíritu lo influencia. Aún cristianos nos influencia el enemigo. ¿O cómo te explicas un pastor queriéndose enriquecer por medio de las ovejas? Estaba platicando de eso con mi esposa. Le digo, ¿cómo son rateros? O sea, son rateros de los diezmos. Porque todo lo que da la gente, mira, para mi bolsita. Se puede decir una palabra más fuerte. Ahora sí que como dicen, se tenía que decir, se dijo, prostitutos del evangelio. Se prostituyen con el evangelio, vendiendo la palabra, vendiendo los milagros, vendiendo sus servicios al mejor postor, al que mejor dinero me dé a mí, mejor le profetizo. Ni Balaam, que era corrupto, hizo eso. Balaam era un profeta corrupto que le gustaban las riquezas, pero cuando llegó este otro a decirle, Balac, no Barak, porque no van a pensar en el grupo, Balac vino con Balaam y le dijo, ven y maldíceme a un pueblo y te voy a dar un buen dinero. Y Balaam dijo, vamos, pues ya lo he hecho antes, ya he ido a maldecir gente, ya he profetizado lo que quieren escuchar. Pero cuando vio al pueblo y vio que era el pueblo de Dios,
y le dijo, voy a profetizar lo que Dios me dé profetizar, no lo que tú quieras que profetice. Y vio al pueblo de Israel y lo bendijo, y le dijo Balac, no, te dije que me lo maldijeras y me lo bendeciste. Y dices, yo no puedo maldecir lo que ya Dios bendijo. No, era un profeta corrupto, pero profetizaba lo que Dios le decía profetizar. Entonces, no sé por qué me salí gacho del tema, pero hay pastores influenciados por el enemigo. Hay pastores influenciados a pecar, no solamente en lo monetario, en lo físico, en lo mental, en todo tipo de pecado. Hay influencias demoníacas. Hay gente que dice, es que no le eches toda la culpa al diablo. No, es que sí tiene culpa el diablo, no tiene toda, pero sí tiene culpa. Porque el enemigo viene y me mete influencia en la cabeza, me habla la cabeza, me habla el corazón, me pone una enfermedad y en mí está caer en esa influencia o en eso que él me está dando. Pero ¿es mi culpa o es la de él? Es que él viene también a tentarnos. Por eso tenemos que tener, ¿por qué crees que Dios habla en esta palabra acerca de las influencias demoníacas? ¿Por qué Dios nos habla que no tenemos una lucha contra la carne y la sangre, sino contra todo un reino espiritual de demonios? Existen los demonios, existen los espíritus inmundos. A veces no queremos creerlo, a veces no queremos entenderlo, pero sí existen. Entonces hay gente que está viviendo en una influencia nada más. Y una influencia es fácil romperla. Una influencia es como nada más bloquea tu mente y no escuches otra palabra, otra voz que no sea la de Dios, y rompes con la influencia demoníaca. Una opresión es cuando el demonio está sobre ti, o sea, te está oprimiendo, te está apretando, y esas cosas a veces no te dejan ir a la iglesia. Tú le dices a alguien, hey, te invito a la iglesia y así, y la persona te dice, sí, ahí voy a estar. Y se llega el día y no fue y le hablas, le dices, hey, ¿qué pasó? Es que me sentí bien mal, no me pude levantar. ¿Por qué? Porque tenía una opresión, porque el diablo lo agarró y no lo dejó levantarse o lo enfermó. La opresión es cuando el enemigo viene a atacarte físicamente, cuando el enemigo viene a enfermarte, viene a atacarte en tus finanzas. La influencia es solamente a tu mente, a tu corazón. La opresión es a tu cuerpo, es a lo físico, es a lo que tú puedes ver. Pero también está la opresión demoníaca. Perdón, cuando la posesión demoníaca. Y eso es cuando ya un demonio se mete dentro de la persona. Y es cuando tú vas y tocas una puerta y te abren y le dices, es que te quiero invitar a la iglesia, te cierran la puerta. O les das un tratado, un volante de la iglesia y te dejan con la mano estirada y no lo agarran. O no quieren saber nada de Dios, o te sacan la vuelta. La otra vez quería orar por una persona que no sé qué tenía en los dientes, pero se le veían bien feos. Y yo pensé que tenía alguna enfermedad en los dientes. Y yo dije, ahorita que me vaya, voy a ir a orar por él, para que Dios le sane los dientes. Y subí toda mi herramienta, ya me iba, y justamente cuando ya iba caminando y ya estaba cerquita de donde él estaba, le suena su teléfono. Bueno, sí, ahí estuvo platicando como 10 minutos, dije, bueno, voy a esperar. Me subí a mi camioneta, bajé después de 20 minutos, seguía hablando en el teléfono, lo cual me llevó a entender que era una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque uno de mis trabajadores se quedó y platicó con ese señor, y el señor le dijo, no, yo me pongo esto aquí, era algo que él se había puesto en la boca, según para sus rituales satánicos, como que era una manda que estaba pagando para Satanás. Decía, no, yo hago brujerías, que le dijo, yo hago brujerías como tú ni te imaginas, yo hago brujerías así, asá. Entonces imagínate, era una
posesión demoníaca que estaba pasando, que estaba sucediendo en la vida de ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que tener discernimiento de lo que está pasando. Hay que preguntarle a Dios lo que está pasando en nuestras vidas o en la vida de las personas. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no quieren buscar de Dios? Por una influencia, una opresión o una se me fue la palabra, o una posesión demoníaca. Amén. Pero más adelante Dios nos da una recomendación. Vamos a leer ahí mismo Efesios capítulo 6 versículo 13, y dice, primero nos dice, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, y después dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora vamos a entender lo que es una armadura. Si dice ceñíos vuestros lomos, era la parte que se ponía de los hombros a la espalda, hasta por esta área más o menos. ¿Por qué? Porque esa parte de la armadura del soldado lo protegía de un flechazo en los pulmones, le protegía de que le fueran a enterrar una lanza por aquí, porque muchas técnicas les entierran un lanzazo por aquí, les llegan al corazón y los matan. Después dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza me imagino que era como el pectoral, lo que te cubría todo acá. Después dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Dice, y la espada del espíritu, pero si te fijas, dice espíritu con E mayúscula. Cuando en la Biblia se refiere al espíritu de Dios, siempre va a venir con E mayúscula. Cuando se refiere a otro espíritu, es con E minúscula. Que es la palabra de Dios, orando cuando tú quieras, cuando se te antoje, no. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, Dios aquí nos hace este llamado a usar la armadura de Dios, comenzando con los lomos, o sea, la espalda. Dice que con este yelmo de la, o ¿cómo dice? Vamos a ver atrás. Ceñid vuestros lomos con la verdad. O sea, primero tenemos que ponernos la verdad sobre de nosotros, porque espiritualmente gente será influenciada a hablar mal de mí o a hablar a mis espaldas. Gente te va a querer traicionar o te va a traicionar. Y muchos de los ataques que vienen contra nuestra vida, no me refiero a ataques físicos, sino espirituales, o de que gente habla de ti o te traiciona, se dan a nuestras espaldas, ¿verdad? De repente te llega la noticia, que aquel te habló de ti esto y aquello, que aquel te hizo esto sin que tú te dieras cuenta. Entonces todo sucedió a mis espaldas. Entonces, muchos de los ataques se dan a nuestras espaldas. Por eso es la importancia de estar ceñidos con la verdad para contraatacar al enemigo con eso. Para que cuando el enemigo por allá anda hablando mal de ti, anda diciendo pestes, anda hablando puras mentiras de ti, tú sobre tus espaldas tienes la verdad. Y la verdad te va a proteger de toda mentira. La verdad te va a proteger de cualquier ataque que te quiera hacer el enemigo a tus espaldas. Por eso tenemos que entender que tenemos que tener esa verdad, caminar en todo tiempo en verdad delante de Dios, ser rectos delante de Dios, no tener ahora sí que, como dicen, cola que nos pisen, para que cuando hablen mal de nosotros, sabemos que en la espalda tenemos la verdad puesta y que todo lo que hablan de nosotros es mentira. Amén. Amén. Después
Dice, la coraza o el pectoral de la justicia son para proteger nuestro corazón. Eso es cuando el enemigo quiere influenciarnos en los sentimientos y las emociones. Por eso de la nada viene a veces tristeza, depresión, angustia. Y si te preguntas por qué, es porque esa coraza no está bien acomodada y estás dejando que el espíritu esté influenciando tu corazón. O sea que si yo no me protejo bien con el pectoral, cubriendo mi corazón de cualquier ataque, y ellos se la ponían y tenían que amarrarse porque eran diferentes placas y se las amarraban y ya traían su armadura, pero si dejaban poquito abierto, por ahí le podían meter un flechazo al corazón, por ahí le podían meter un espadazo o la lanza al corazón. Entonces tenían que estar seguros de que estaba bien todo juntado. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de que traemos la coraza de la justicia, de que traemos la coraza de que Dios, no importa lo que el enemigo quiera atacar nuestro corazón, Dios siempre nos va a hacer justicia. Amen. Entonces no le dejes ni un espacio al enemigo para venir a atacarte, para venirte a destruir. Después, el calzado del apresto del evangelio es referencia al conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchos relacionan este texto con que tienes que salir a evangelizar. Dicen, es que ahí se habla del evangelio, pero no, es algo donde pisas. Por eso dice, con el calzado del apresto del evangelio. O sea, tú tienes que estar bien seguro en dónde estás pisando y qué es lo que estás creyendo. Así como Josué, por eso le predicó al pueblo y le dijo, escoged a qué Dios le vas a servir. Porque Josué dijo, yo sé bien qué zapatos espirituales traigo. Yo sé bien con qué estoy pisando. Yo sé bien la firmeza o en lo que yo estoy parado. Por eso tenemos que tener ese calzado del apresto del evangelio para entender quién es Jesús, para entender qué es lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Entonces muchos lo relacionan con que tienes que evangelizar, pero yo lo relaciono con que tienes que estar seguro de por dónde vas caminando. Vamos caminando en el apresto del evangelio. El enemigo te va a querer confundir. Por eso hay tantas religiones donde a Jesús lo dejan fuera y sus oraciones siempre son dirigidas a alguien más, pero nunca a Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen el calzado del apresto del evangelio. No saben en dónde están caminando. Y cualquier cosa que les digan es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ellos dicen, sí, es que porque Él dijo, yo lo tengo que hacer. Pero no entiendes por qué lo tienes que hacer. O no entiendes cómo tienes que servirle a Dios. O no entiendes que Jesús murió por ti en la cruz para librarte de todo tu pecado, de todo tu mal, para quitarte toda enfermedad. Entonces, ponte ese calzado del apresto del evangelio también. Amén. Amen. Dice el escudo de la fe. Es en referencia a cubrir tu cuerpo de cualquier ataque. Es cuando el enemigo quiere atacarte físicamente o económicamente, pero necesitamos tener ese escudo bien levantado y no permitir que venga a atacar nuestro cuerpo en general. O sea, tú traes el escudo y cuando alguien traía su escudo, el escudo lo usaba para cubrirse de cualquier ataque que venía. Nomás se hincaban y se tapaban con el escudo y no les podía caer nada, no les podía entrar nada. El escudo es para repeler cualquier ataque. Yo no me avientan una flecha y le voy a poner el pecho, ¿verdad que no? Si traigo un escudo, ¿qué voy a hacer? Me voy a tapar con el escudo. Entonces, el escudo es para que nosotros tengamos el entendimiento que el enemigo en todo tiempo nos va a aventar un dardo para querer darnos en el corazón. Nos va a aventar un dardo para querer darnos en la mente. Nos va a aventar un dardo para querer darnos en lo físico, en lo económico. Cuando tú veas que el enemigo está atacando tus finanzas, saca el escudo y repélelo y dile, no, en el nombre de Jesús, estas finanzas son de Dios. Porque yo le sirvo a Dios. Porque yo decidí servirle a Dios. Porque yo fui como Josué
y dije, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando tú dices, mi casa y yo serviremos a Jehová, Dios te pone esa armadura que Él dice, mira, tienes que usar esta armadura para que puedas protegerte de todos los ataques que el enemigo viene a traer sobre tu vida. Porque de que hay ataques contra nosotros, hay muchos ataques por todos lados. Amén. Entonces, el escudo es para cubrirte. Cuando a tu vida venga una enfermedad, recházala, no la recibas. Aunque te sientas que te estás muriendo, tú todavía di, no, esta enfermedad yo no la recibo, yo no estoy enfermo de esto. Y vas a ver que se va a ir. Porque yo es lo que he hecho. He estado en cama enfermo. Digo, no, esto no lo recibo. Yo no me voy a morir de esto. Esto no es de Dios. Amén. Amén. Es en referencia a cubrir el cuerpo de cualquier ataque, en lo general. El yelmo o casco es de las partes más importantes, porque la mayor influencia del enemigo viene a nuestra mente. Ahí es el taller del enemigo. Ahí es donde maquina malicias y todo tipo de maldades. Es importante tener bien puesto el casco para no dejarnos influenciar por nada, entendiendo que Dios nos ha dado salvación. Cuando tenemos entendido que Él nos ha dado salvación, nada nos puede separar de Él. O sea, el yelmo, el casco es el entendimiento de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, o de todo lo que Dios está haciendo contigo, y tú tienes el entendimiento, tú tienes el casco, tú tienes el yelmo. Entonces cuando el enemigo viene a quererte influenciar en la mente, a quererte decir, córtate, mátate, haz esto, haz aquello, tú traes el yelmo con el cual tú lo estás repeliendo y tal vez si llegas a escuchar esas palabras, tal vez no puedes evitar escuchar una palabra, pero sí puedes evitar hacer lo que esa palabra te está diciendo. Amén. Y lo más importante es el casco, es el yelmo de la salvación. Entender que eres salvo delante de Dios. Entender que Dios ya te salvó. Entender que Dios tiene propósito para tu vida. Entender que Dios te quiere llevar a mejores tierras. Pero llegamos a ese parteaguas donde Josué dijo, ya estamos para entrar. O sea, ya, escojan. Si tú te quieres quedar allá está bien, pero yo sé lo que hay de aquel lado. Josué fue de los 12 que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Y él sabía lo que había de aquel lado. Los demás no sabían. Pero él decía, yo ya sé que hay allá. Y yo sé lo que me conviene. Y él se puso su yelmo, su casco, para no escuchar malos comentarios. Que en el principio, la primera vez que él había ido y regresaron, y unos decían, no, allá hay gigantes y nosotros somos chiquititos así delante de ellos y nos van a destruir. Y Josué en ese momento se puso el casco, el yelmo de la salvación y dijo, yo no voy a escuchar influencias, yo sé lo que vi, yo sé al Dios que le sirvo y yo sé que al Dios que le sirvo me va a dar eso que yo vi. Amén. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si yo no leo, si yo no entiendo la palabra de Dios, ¿cómo voy a resistir? O sea, tengo lo demás, ok. Todo lo de la armadura además me sirve para protección. Si tú te fijas, las primeras partes que habla de la armadura, todas son para protección. El calzado para que no vayas a pisar algo que te haga daño en el pie. Porque el enemigo te va a querer atacar en tu caminar con Dios. Todo el tiempo te va a querer herir los pies para que ya no sigas caminando en Dios. Pero tú sabes que traes las sandalias del apresto del Evangelio y nada te puede hacer. Vas a seguir caminando aunque el camino esté espinudo, ¿verdad?
Imagínate si caminas descalzo y entras, y te ha pasado, ¿no? Que andas descalzo y quieres pisar en las carreteras estas negras bien calientes, no puedes, te quema. O pisas entre piedritas y ya te enterraste una, o ya te picó una. Pero si traes zapatos, que no te hace nada. No. Con zapatos puedes caminar donde tú quieras. Entonces el enemigo quiere dejarnos sin el calzado del evangelio. Pero tenemos que entender, es para protección, ¿verdad? Cierto. Después el yelmo es para protección, porque no vas a atacar a un enemigo a cascazos, ¿verdad? A cabezazos, ¿verdad? Que es imposible. No vas a atacar a alguien nomás a pechazos, ¿verdad? O sea, vas a traer tu pectoral puesto o tu de la espalda en los hombros, y con nada de eso puedes atacar. Todo eso es para cubrirte. El escudo dice que es para cubrirte. Pero yo puedo tener todas esas cosas, pero si no tengo la palabra, no puedo atacar. Con la palabra es con la que tú atacas. Con la palabra es con la que tú destruyes. Me llama la atención que Josué, cuando llegaron de inspeccionar la tierra, y Josué dijo: se ha apartado de ellos el amparo, los comeremos como pan, porque Dios los ha entregado en nuestra mano, porque ellos no tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. Y Josué estaba usando la palabra para defenderse. Josué estaba usando la palabra para cortar los argumentos que los demás habían levantado. Entonces, tengo que tener eso. Puedo resistir los ataques, pero no puedo atacar sin la espada. La espada de la palabra te ayuda a resistir cualquier influencia demoníaca que venga a tu vida. Porque al tener el yelmo, filtras lo que el enemigo te está hablando y con la palabra lo destruyes. O sea, por ejemplo, cuando el enemigo viene y te dice: tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder hacer nada en Dios. Pero tú dices: no, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra me dice que Él no me dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Cuando viene alguien y te dice: es que tú ya pecaste y ya Dios no te ama y ya Dios no te va a usar. Y tú dices: no, la palabra dice que nada me podrá separar del amor de Dios. Tienes el entendimiento de la palabra y tienes la espada. Y por acá te cubres con el escudo. Y con la espada le das un espadazo a los argumentos del enemigo. Entonces tenemos que decidir. Si tú te quedas atrás, si tú no quieres dar el paso adelante y entregar tu vida a Dios y servirle a Dios, estás sin protección. Por estas cosas, cuando tú le hablas a alguien de Dios, no quieres saber nada de Él, porque no tienen la armadura. Están expuestos todo el tiempo a sus ataques. Por eso no juzguemos, no condenemos y peleemos contra el enemigo en el espíritu. Igual este virus que anda es algo espiritual. Es un ataque espiritual. Muchos cristianos ahorita están desanimados. Muchos pastores ahorita están desanimados. Muchas iglesias están siendo atacadas en la economía también. O sea, esto es un ataque espiritual. No lo vamos a lograr. Yo no lo voy a lograr detener porque yo saque que la oración para el coronavirus, o porque yo saque que te vendo aceite de la unción. No, esto lo voy a derrotar usando la armadura de Dios. Y no solamente esto, cualquier cosa que venga a mi vida, cualquier cosa que venga a tu vida, esto al rato se pasa y se va. Pero ¿qué va a pasar después de esto? Es como, imagínate, el pueblo de Israel 40 años anduvo en el desierto viendo todas esas cosas, sufriendo. No me refiero a sufrir de que les venía un problema tras otro, sino que de repente ya maldecían y les llegaba una plaga o algo y batallaron por 40 años, y para después ya llegar al punto en el que iban a recibir la tierra prometida y que se hubieran echado para atrás. Ahorita este es un parteaguas. ¿Qué va a pasar con la humanidad después de esto? ¿Vamos a cambiar?
¿Vamos a ser diferentes? ¿Vamos a acercarnos a Dios? ¿Vamos a cambiar? ¿Nos damos cuenta de todo lo que está pasando? ¿Vamos a ser agradecidos con Dios porque no tenemos necesidad ahorita? ¿Vamos a ser agradecidos con Dios porque nos tocó una familia donde Dios nos está bendiciendo? Amén. Pero también hay que buscar cómo podemos ayudar a los demás. Me llama la atención mucho, hay una iglesia en California que se llama River Church. Le voy a hacer propaganda gratis. Se llama River Church, el pastor se llama Dante Gebel. Y yo admiro lo que él está haciendo. Ese hombre cerró la iglesia y tiene una mega iglesia. Y él la cerró. Dijo, no, a mí me importa más mi gente. Pero no solamente eso. Compró un montoncísimo de cosas y empezó a hacer despensas. Y andan regalando despensas a la gente con dinero de la iglesia. O sea, la iglesia no está recibiendo ahorita porque está cerrada, pero está dando de lo que tenían. Después empezó ahora a ayudar pastores, iglesias de toda Latinoamérica. Les mandó dinero. Después está mandándoles a los de Europa. Después les va a mandar a los de África. Tenemos que despojarnos. A veces nosotros estamos tan bendecidos, tan bendecidos de Dios. Y no vemos estos tiempos como tiempos de siembra también. Amén. Entonces yo te dejo con esto. ¿A qué Dios vas a servir? ¿Al Dios de tus padres, al cual sirvieron en el desierto, que nunca cambiaron, que nunca fueron transformados? ¿Al Dios de la tierra en la que estás, que no te cambia, que no te transforma? ¿O vas a servirle al Dios verdadero que te puede cambiar? Amén. 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 Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Que nos ayude a usar esta armadura del Evangelio, esta armadura que Dios nos da. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno y porque tú serás bueno para con nosotros, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, hoy decidimos volvernos a ti y hoy decidimos servirte a ti, Señor. Hoy decidimos, Padre, dejar esos dioses que son ajenos a ti, Padre, y decidimos entregarte nuestra vida solamente a ti. Confiar solamente en ti, Señor. Confiar que en los momentos de angustia tus promesas se hacen reales, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestra vida, Padre. Hoy decidimos ponernos, Señor, el casco. Decidimos ponernos, Señor, la coraza, ceñir nuestros lomos, usar el escudo de la fe, usar el calzado, Señor, del apresto del Evangelio, usar, Señor, las armas que tú nos has dado, porque dice tu palabra que tus armas son poderosas, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque nuestras armas no son carnales, Señor. Nuestras armas son poderosas en ti, Padre. Y nuestras armas son, Señor, el creer en ti, el servirte a ti, Señor. Te damos gracias, papá. Yo te pido, Señor Jesús, por la gente que está sufriendo en este momento, Padre, que tú traigas, Señor, sanidad a sus vidas, que tú traigas un alivio, Señor, a ellos. Que tu Espíritu Santo lleve consuelo a las familias, Señor, de aquellos que están padeciendo en este momento, papá. Hoy te pedimos, Señor, por ellos, que tú seas con ellos en todo tiempo, Padre. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, papá. Bendecimos, Señor Jesús, a los que están aquí reunidos. Bendecimos, Señor, también, Padre, a los que nos ven por las redes sociales, Padre. Hoy desatamos una bendición sobre sus vidas, Padre.
Hoy desatamos, Señor Jesús, tu Espíritu en sus vidas, en sus corazones. Y declaramos, Señor, que tú obras poderosamente en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven por internet, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pido también, Padre, si hubiera algún enfermo entre nosotros, o si alguien que nos está viendo está enfermo, está padeciendo alguna enfermedad en este momento, oramos a Dios. Padre, tú, Señor, obra una sanidad conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.